En esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, que sigues poniendo ese deseo, Padre bendito, de venir a la casa de oración, de estar delante de tu santa y bendita presencia, Padre bendito. Te agradezco por sus vidas. Te pido, Padre Santo, que la clase del día de hoy, Señor, la atesoren en sus corazones. También te doy gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Jairo, Señor, que le permites, Padre bendito, a través de su esfuerzo, Señor, poder compartir esta clase. Te pido que sea el Santo Espíritu, Padre bendito, guiando, Padre bendito, todas y cada una de sus palabras, para que este estudio, Señor, sea de bendición, Padre bendito, para cada uno de estos jóvenes. En tus santas y benditas manos nos ponemos, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, porque tu amor y tu misericordia día con día nos alcanzan, Padre Santo. En tus santas y benditas manos nos ponemos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. ¿Quién se acuerda qué fue lo que vimos la clase pasada? La semana antepasada. ¿Antepasada y pasada? Antepasada nomás. Porque la pasada... El primer tema que El primer tema que dio Jairo. El segundo. El segundo. Ajá. Entonces es la pasada. Bueno, Bueno, sí. sí, la semana antepasada, clase pasada. A ver, la pasada Ajá. no estuvimos en clase. Ajá. Ok. El tema era de si Dios era tu prioridad. Así es, Dios es tu prioridad. Y estuvimos viendo en el libro de Ageo, versículos 1, capítulo 1, versículos 1 al 6. al 6, ¿sí? Y vimos que el pueblo de Dios había despriorizado a Dios por las cosas que para ellos se suponía eran prioridad, pero al final vimos que era una prioridad, eran prioridades equivocadas, y lo compaginamos a que nosotros mismos también tenemos prioridades equivocadas, dando más lugar a cosas pasajeras, sin sentido, que a Dios mismo, ¿verdad? Pero la historia con el pueblo de Israel no acaba ahí, o sea, andaban muy mal. Ahora también resulta que el pueblo de Israel no solamente ya no priorizaba a Dios, sino que sus satisfacciones, las satisfacciones de su vida habían cambiado. ¿Sí? ¿Alguien que me pueda definir qué es satisfacción? Un gusto. Sentirte feliz con algo que hiciste o haces. Realización. ¿Qué más? Héctor. Estoy carburando, ¿verdad? Ok. Casiel. Lupita. Naomi. ¿No? Bueno, una satisfacción es algo que llena tu corazón de felicidad. Sea erróneo, sea cierto, una satisfacción es algo que llena tu corazón. ¿Sí? Entonces, vamos a leer desde el versículo 4 del capítulo 1 hasta el 14 para dar cierre a este capítulo. Y el tema del día de hoy es igualmente una pregunta: ¿Dios es tu satisfacción? Ese es el tema del mensaje del día de hoy. Ageo, capítulo 1, versículo 4 al 14. Ageo 4:1. A ver, explícame. Es uno de los últimos del primer. 1 del 4 al 14. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Ya están ahí, niña? No lo encuentran, es el de los penúltimos libros el antepenúltimo del Antiguo Testamento. Ageo, capítulo 1, versículo 4 al 14. Muy bien, vamos a darle lectura. Dice: ¿es acaso tiempo para ustedes, para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos.
suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo de Israel obedecieron la voz de su Dios y las palabras del profeta Ageo como pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Ok, vamos a recapitularnos un poquito lo que vimos la semana pasada otra vez. Si se acuerdan, el pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años. Desde el tiempo del profeta Jeremías, donde él dice que el rey Sedequías iba a caer por mano de los babilonios. Es un dato que no vimos la clase pasada, que iba a caer por mano de los babilonios y se fueron cautivos 70 años. Pero también el profeta Jeremías profetiza a un rey llamado Ciro el Grande, que los iba a devolver a Jerusalén, a restaurar la gloria de Jerusalén. Entonces, si recuerdan, desde que volvieron del mandato del rey Ciro a la reconstrucción del templo, hasta este punto de la profecía del profeta Ageo, pasan 16 años. Y vimos que en esos 16 años que habían cambiado sus ideales, sus prioridades, y ahora vemos que habían cambiado también sus satisfacciones. ¿Sí? Vemos en el versículo 4, que fue el punto central de la clase pasada, que ellos habían dado más prioridad a reparar sus casas que a reedificar el templo de Dios. ¿Sí? Entonces volvemos a ver que esta palabra que Dios da al profeta Ageo es una palabra que exhorta al pueblo. ¿A qué? A hacerlos concientizar y arrepentirse de que sus prioridades habían cambiado y sus satisfacciones habían cambiado. Sus satisfacciones habían pasado de ser satisfacciones divinas a ser satisfacciones terrenales. ¿Y a qué me refiero con satisfacciones divinas? Bueno, si vemos en Esdras 3:12, no lo busquen, yo se los leo. Si vemos en Esdras 3:12 que dice: pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en voz alta, mientras que muchos daban gritos de alegría. Vamos a centrarnos en la parte que dice de los sacerdotes que habían alcanzado a ver la gloria del primer templo. Entonces, ¿qué significa esto? Que para ellos su entera satisfacción era Dios. Porque ellos, al ver la gloria del templo, no solamente miraban lo majestuoso de la estructura arquitectónica, sino reconocían la importancia de que la presencia de Dios estaba en ese lugar, que era lo importante. Porque bien, si vemos, la presencia de Dios habitó en tiendas, habitó en el arca del pacto y habitó en el templo. Entonces, para ellos lo importante no era lo bonito que se pudiera llegar a ver o lo majestuoso que se pudiera llegar a ver, sino que la presencia de Dios habitara ahí. ¿Sí? Por eso dice que lloraban en voz alta, porque ellos sabían que la presencia de Dios ya no iba a estar en ese templo. ¿Por qué? Porque Dios había hecho pacto con Salomón. Y más adelante Dios les dice que no se preocupen, que Él va a estar con ellos. Entonces, dentro de estos pasajes, vemos cómo en Esdras 3:12 la satisfacción divina se hace notar, mientras que en estos pasajes de Ageo la satisfacción terrenal también se hace notar. Es
un contraste bastante grande, cómo cambiaron una satisfacción divina y eterna por algo que iba a ser pasajero y temporal. Obviamente, siempre que todos, yo creo, siempre que algo nos deslumbra, preferimos satisfacernos más en ello que esperar a tener algo. Es algo, es una regla. Lo de que para nosotros siempre es mejor lo de ahora que lo que viene, ¿sí? Y vamos a ver cómo se desarrolla esto a lo largo de estos pasajes. Y podemos, en estos pasajes, en estos 10 versículos, podemos alcanzar a ver 3 puntos. El punto número 1 es Dios diciendo al pueblo que haga conciencia de lo que hacen y de las cosas vanas en las que ahora se satisfacen. Versículos 5 al 7, que dice: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembran mucho pero recogen poco, comen pero no hay suficiente para que se sacien, beben pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. A esto el profeta Ageo usa algunas comparaciones de lo que ahora el pueblo tenía para satisfacer sus corazones. Podemos ver que era la siembra, la comida, la bebida, la ropa, ¿qué más? El vino, bueno, que vendrá siendo la bebida, y el trabajo. Pero también vemos cómo aquí mismo el profeta Ageo destruye esas satisfacciones. Y a esto todavía le podemos sumar lo del versículo 4, sus casas arregladas. En el versículo 4 vemos cómo destruye la satisfacción de sus casas arregladas, diciendo: mi casa está desolada. Por allí empieza la primera. Luego dice en el versículo 4, siembran mucho pero recogen poco. Destruye la satisfacción de la siembra. Comen pero no hay suficiente para que se sacien. Destruye una satisfacción corporal, si se podría decir así. Al igual que en la bebida una satisfacción corporal, destruye el sentido de que el vestido puede llegar a hacer sentir bien, y destruye que el trabajo debe ser una prioridad, porque al final lo que ellos ganan, como ganan, se va. Y por ello destruye todo esto, haciendo saber que son cosas pasajeras, si se alcanza a ver, y creo que está muy claro. Y vemos que en el versículo 5 Dios les dice: consideren bien sus caminos. Que Dios diga que medites en tus caminos y consideres, y que consideraran en sus caminos, de por sí una vez ya era algo bastante serio. Que Dios les dijera: consideren bien sus caminos y vean bien lo que están haciendo. Pero en el versículo 7 Dios se los dice una segunda vez. Entonces ahora vemos que si de por sí esto ya iba en serio, vemos que ya iba todavía más en serio. ¿Sí? Porque que Dios diga las cosas 2 veces significa que hay problemas. Porque Dios es Dios de decir las cosas una vez, y se tienen que entender porque se tienen que entender. Entonces, si se fijan en el título del primer punto, a las cosas vanas. ¿Por qué? Porque la vanidad es algo pasajero. El día que ellos murieran, todo lo que había satisfacido su corazón, todo eso se iba a quedar. La comida, dice un pasaje en la Biblia, no todo lo que... en Juan, ¿qué? Juan 8:31 me parece, que dice que todo lo que metes a tu boca va a la letrina. Entonces, todo lo que ellos consumieron en su vida iba a estar en la letrina, y por ende ya no iba a existir. Toda la ropa que ellos portaban, por muy bonita que iba a estar, en un momento iba a ser de alguien más, tal vez de sus hijos, no sé. Tal vez si habían juntado dinero, igualmente, pues pudo haber pasado a alguien más. Entonces todo su esfuerzo y toda la satisfacción que ellos pudieron haber tenido iba a quedar en la basura.
Entonces, por eso Dios les dice, consideren bien sus caminos, y se los dice ¿cuántas veces? Se los dice 2 veces. Consideren bien sus caminos. ¿Ok? En el segundo punto podemos alcanzar a ver lo que verdaderamente debería satisfacerlos y las consecuencias de no satisfacerse en Dios. Versículos 9 al 11, que dice: esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento, porque declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que esté desolada, mientras cada uno de ustedes corra a su casa. Oh, me salté el 8. Bueno, ya leímos el 9. Dice: suban al monte y traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Dice el Señor, el 9 otra vez: esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa yo lo aviento, porque declara el Señor de los ejércitos, por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Ok, versículo 8. Vemos lo que verdaderamente debía importarles. ¿Sí? Principalmente su misión, recordemos que su misión por el cual habían vuelto a Jerusalén era para reedificar el templo. Lo que verdaderamente debería importarles y satisfacerlos era la reconstrucción del templo, y no porque fuera el templo lo que debía satisfacerlos, sino porque la presencia de Dios iba a estar en el templo. Dice el Señor, para que me agrade de Él y yo sea glorificado, dice el Señor. Lo que debía importarles era que Dios fuera glorificado. Esa debía ser su satisfacción. Que la presencia del Señor fuera glorificada por haberles dado el privilegio de haber vuelto a cumplir una misión. Pero ellos olvidan esa misión, prefieren reparar sus casas, como lo habíamos dicho. Habían hecho una colecta de 50,000 dracmas de oro, que en dinero de hoy en día son 24 millones de dólares, que tal vez pudieron haber usado para reconstruir sus propias casas, y la misión había quedado olvidada. Entonces aquí el Señor les muestra lo que verdaderamente debía importarles, que el Señor fuera glorificado. Y ahora también vemos las consecuencias de satisfacerse en las cosas incorrectas, en cosas terrenales. Versículos 9 al 11. Jorge, ¿los lees por favor? Amén. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Dice que las consecuencias, versículo 9, dice que ellos corrían a sus casas mientras la casa del Señor estaba desolada. Vemos aquí nuevamente, muy claramente, que al igual que en la clase pasada, sus prioridades habían cambiado, y aquí vemos que su satisfacción, aquí enteramente vemos que su satisfacción había cambiado. Ahora, versículo 10, comenzamos a ver las consecuencias. Dios llama a la sequía. ¿Por qué? Porque la sequía iba a golpearlos muy duro, porque la sequía afectaba sus satisfacciones. Y englobando su satisfacción, se puede decir que de alguna forma su satisfacción era la economía. ¿Por qué? Porque si no llovía, no había cosecha. Y no había cosecha, el ganado moría, y en base de eso era lo que giraba todo, porque hasta la ropa era hecha de algodón, era hecha de seda. Si no llovía no se podía dar nada. Era un golpe fuerte a la economía y un golpe fuerte
a las satisfacciones de Israel. Señor, vemos cómo los hace literal ver qué tan equivocados estaban por elegir algo terrenal y pasajero antes que elegir una satisfacción divina. Ahora que ya no iba a haber cosecha, que ya no iba a haber dinero, que ya no iba a haber agua, no les quedaba de otra que concientizar verdaderamente en lo que deberían satisfacerse. Volvemos al versículo 8. ¿En qué verdaderamente debían satisfacerse? En la presencia de Dios. En llevar a cabo la obra de la reconstrucción del templo para que Dios sea glorificado y en eso ellos puedan encontrar una satisfacción. Amén. Eso es lo que verdaderamente debía importarles. Y viendo que Dios les habló diciendo, mediten en sus caminos, porque están dando satisfacción a sus corazones a través de cosas vanas, terrenales y pasajeras, Dios les muestra en lo que verdaderamente debían satisfacerse, en lo que verdaderamente eran las consecuencias por no satisfacerse en Dios. Esto nos lleva al punto número 3, un despertar, un arrepentimiento y un cambio. Versículos del 12 al 14. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato de vosotros, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor, de los ejércitos, su Dios. Las palabras de Dios habían tenido efecto, indudablemente, porque tuvo que decirlo de una forma muy dura y tuvo que afectar al pueblo de una forma muy dura para que vieran lo que verdaderamente estaban haciendo y los errores que estaban cometiendo. Versículo 12 dice que el pueblo temió a las palabras del Señor. Temer sabemos que no es miedo. Sabemos que es reverencia, es respeto, es sumisión. El pueblo mostró respeto a las palabras del Señor porque no había ninguna otra palabra verdadera. Mostró sumisión al recordar que Él era el único Dios a quien ellos debían glorificar y que Él era el único Dios en quien ellos debían satisfacerse. Y el versículo 13 sería el punto central de este punto, porque dice: yo estoy con ustedes. El que Dios les haya dicho: yo estoy con ustedes, fue un golpe duro para ellos, porque lo habían olvidado. Que el Señor les dijera: yo estoy con ustedes, aplica para un pasaje del Escritor que dice: yo no los dejaré, no los desampararé. Y se puede decir: no me olvidaré de ustedes. Aunque ustedes se hayan olvidado de mí, yo no me olvidaré de ustedes. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con ustedes. Son palabras que debían repercutir. Porque parte esencial para entender la palabra es comprender qué significaron, qué significó la Escritura para ellos, para la audiencia original. Porque si bien nosotros podemos pensar que dice una cosa, para ellos que la comprendieron, significó una cosa totalmente diferente. Entonces, estas palabras de yo estoy con ustedes son palabras que repercutieron. Son palabras que repercutieron. Son palabras que llevaron ¿a qué? A un despertar, a un arrepentimiento y a un cambio. Versículo 13.
el Señor despertó versículo 14, perdón. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Vemos en este versículo 14 cómo se moviliza a un despertar allá, después de tantos años, terminar la reedificación del templo. Vemos un arrepentimiento porque dice al inicio que el Señor despertó su espíritu. Y vemos un cambio porque verdaderamente en esta misma palabra, donde dice que el Señor despertó su espíritu, es porque el Señor había ya hecho un cambio en la vida de los líderes y en la vida de todo el pueblo de Israel. Entonces, indudablemente para ellos, estos 3 puntos que podemos alcanzar a ver, donde Dios les dice que concienticen lo que hacen por las cosas vanas en las que se satisfacían, donde les muestra lo que verdaderamente debe importarles y las consecuencias de no darle la importancia a lo que verdaderamente debería satisfacerles. Los llevó de una forma muy dura a un despertar, un arrepentimiento y un cambio. Porque cuando nosotros y las personas que están plasmadas en la Biblia no hacen las cosas cuando Dios dice que las hagan, Dios no los va a traer, de una forma amable. Dios habla amablemente la primera vez, pero después el Señor aplica su justicia por la desobediencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver y qué podemos rescatar para nosotros de este mensaje? Es indudable que nosotros hallamos satisfacción en cosas tan... ¿Cuál será la palabra? Vanas. Tan vanas. Hallamos la satisfacción en cosas tan vanas que yo creo que hasta vergüenza nos debería de dar porque nos sentimos realizados en las cosas que hacemos en este mundo, las cosas que hacemos para este mundo. Porque si se fijan, lo que ellos estaban haciendo, siempre que nosotros hacemos algo para nosotros, hacemos algo para el mundo. Porque no lo estamos haciendo para satisfacernos en Dios, no lo estamos haciendo para glorificar a Dios. Cada que nosotros hacemos algo para nosotros mismos, cuenta como si estuviéramos haciendo algo para el mundo. Porque eso nos lleva a olvidar muchas cosas. Nuestra satisfacción enteramente debe estar en Dios y creo que es algo que nosotros sabemos, pero se nos olvida a diario. ¿Y en qué debe estar nuestra satisfacción? Es fácil, pero difícil a la vez. Nuestra satisfacción debe estar en nuestra salvación. Nuestra satisfacción debe estar en la obra redentora de Cristo en la cruz. Nuestra satisfacción no debe estar en las cosas que sabemos hacer bien. No debe estar en las cosas que a nosotros nos parecen buenas. Porque siempre que nosotros juzgamos con un criterio que nos parecen buenas las cosas, generalmente siempre son las cosas que nos llevan a la perdición. Por ejemplo, el jueves que tuve la oportunidad de ir al anexo, yo me quedo pensando y compaginándolo con la aplicación del mensaje de hoy. Ellos juzgaron que tal vez estaba bien darse una escapada de los problemas que tenían a través de las drogas. Pero ahora, ¿dónde están? Vi a una persona con su mente destruida por las sustancias. Y también cuando nosotros juzgamos por cosas buenas, generalmente el diablo toma control de nosotros. De nosotros ya no, claro, ya no tiene poder ni potestad con nosotros. Pero esta persona
que juzgó que tal vez estaba bien el darse una escapada de los problemas o simplemente probar para saber qué se sentía, terminó a merced entera del diablo, y el diablo terminó corrompiendo su mente al punto de que él ya no sabe ni siquiera qué está haciendo. Está endemoniado. ¿Por qué? Porque él encontró una satisfacción vana en las drogas. Él encontró una satisfacción totalmente equivocada y una satisfacción digna de consecuencias en lo que a él le parecía bien. Y nosotros tampoco estamos exentos de que el Señor nos discipline por juzgar conforme a las cosas que a nosotros nos parecen satisfactorias. No estamos exentos de que el Señor nos juzgue por cosas que nos parecen satisfactorias. Y creo que es algo que tiene que quedar muy claro. Las satisfacciones que nosotros podemos tener, si no estamos en el Espíritu, no son de Dios. Son satisfacciones vanas y que el mundo gobierna. Nuestra entera satisfacción debe estar en recordar que debemos humillarnos por saber que hemos sido rescatados, como el pueblo, que su satisfacción debía estar en saber que Dios les había permitido salir de Babilonia para hacer algo, una misión central: reedificar el templo y darle la gloria a Dios. Nosotros debemos satisfacernos en recordar que el Señor nos sacó de la escoria del mundo, nos llamó a salvación, nos predestinó desde antes que nosotros tuviéramos conciencia y siquiera desde que antes existiéramos, pero que hoy fuéramos adoptados hijos suyos. Esa debe ser nuestra correcta satisfacción. Nuestra correcta satisfacción debe ser en que Cristo Jesús vino al mundo, siendo Dios en forma de siervo, a humillarse y a morir en la cruz por amor a ti y a mí. Esa debe ser la entera satisfacción. ¿Se nos olvida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros, sí, pero son cosas que a diario debemos pedir a Dios que nos recuerde. Señor, recuérdame el precio de mi salvación y ayúdame a satisfacerme en ello. Ayúdame a satisfacerme enteramente en ti. En eso es en lo que debemos satisfacernos. No debemos satisfacernos en las cosas que, por ejemplo, nos llaman la atención a nosotros los jóvenes. No debemos satisfacernos en qué tan buenos seamos en un deporte. Siempre se los repito esto, yo se los repito desde mi experiencia personal. No debemos satisfacernos desde qué tan buenos somos en un deporte, qué tan bien hacemos las cosas. Eso es lo que no debe satisfacernos. Son satisfacciones vanas. Y el día que comprendemos que nuestra entera y verdadera satisfacción debe estar en Dios, yo te aseguro que nos va a dar vergüenza saber en qué nos satisfacíamos aún estando en Cristo. Eso es lo que nos va a dar vergüenza. Saber que hacíamos a un lado a Dios por satisfacernos en las cosas de hoy. Entonces, la pregunta: ¿es Dios tu satisfacción? Porque déjame decirte que quien no encuentra satisfacción en Dios es una persona que está enferma espiritualmente. Porque aún nosotros, estando en Cristo, si no hallamos satisfacción en Dios, que encontremos más satisfacción en las cosas del mundo, seguimos enfermos espiritualmente. Seguimos enfermos y la única cura es encontrar satisfacción en Dios. Esa es la única cura.
y lo que verdaderamente debe movernos a un despertar, a un arrepentimiento y a un cambio. Un despertar en reconocer si verdaderamente estamos satisfaciendo nuestra vida en Dios. Un arrepentimiento en pedir perdón a Dios porque no lo hemos tenido como satisfacción para nuestras vidas. Y un cambio en que debemos comenzar a tomar a Dios como la única y entera satisfacción para nuestras vidas. Debemos tener una satisfacción divina, no una satisfacción terrenal. Porque recuerden que lo divino es eterno, lo terrenal el día que nos muramos se queda aquí en la tierra. ¿Alguna duda, pregunta en cuanto a la clase del día de hoy?